trabajamos para encontrar historias, temas, para tocar emociones, y tenemos que encontrar nuevas formas de hacerlos levantarse, ¿no? La gente se queda con las marcas que conectan emocionalmente, que conectan con un propósito. Marcas y Mercados llega gracias a Grupo OMG. Hola amigos, bienvenidos al programa Marcas y Mercados. Hoy día tengo el placer de conversar con mis amigos Ricardo Chadwick y Alberto Guachet, ambos dueños de Fahrenheit. Ellos como dupla tienen 20 años juntos, pero la agencia cumple 15. Gracias chicos por venir acá. Gracias por la invitación. Cuéntenme, ¿cómo les ha ido en estos últimos 20 años trabajando juntos y 15 años como agencia? ¿Cómo ha sido por espacios de tiempo, ¿no? Hitos, momentos, ¿cómo lo podrían dividir? Los mayores primero. Yeah. Bueno, yo diría que como toda pareja empresarial, los hitos vienen por una etapa de conocernos más, porque esta relación empezó de verdad de conocernos muy poco más a lo lejos, ¿no? Y cuando Ricardo me llama hace 20 años, ese es el principal hito, sobre todo que yo agradezco mucho, siempre se lo he hecho a Ricardo, para ver la posibilidad de cómo manejar Pragma. Eso empieza un viaje de ir viendo las coincidencias, creciendo juntos, y de alguna manera Pragma fue una linda experiencia donde llevamos a la agencia a crecer, triplicar su facturación y volverse una de las líderes locales, y tal vez ese es el primer hito, y el segundo gran hito es en el 2009 cuando decidimos saltar a la piscina empresarial y abrir algo propio, ¿no? Sí. Ya ese viaje de 15 años tiene varios hitos de lo que también es el crecimiento natural de un emprendimiento, que viene pues por empezar a arrancar, a definir también cuál va a ser tu filosofía como agencia, claro. Porque cada una tiene una cultura que va formando en el tiempo, de ahí trasladarse a generar un brillo, una notoriedad para atraer evidentemente pues nuevos negocios, marcas que confíen, y después, si podemos llamarle pues ya la etapa de los últimos años, que es consolidar un equipo, consolidar una cartera de clientes, consolidar una reputación no solo local sino regional. Eso ha sido un lindo viaje de 20 años, y en estos últimos 15 ya utilizando la metáfora de la pareja, pues ahora tenemos una linda familia de 170 hijos, Imagínate. De lo cual estamos muy orgullosos, ¿no? Claro, porque ¿cómo dan el paso de, oye, hasta acá yo contigo, de ahora en adelante quiero hacer mi propia empresa, mi propia agencia, con mis propios valores, con todo lo que a mí me gusta? ¿Cómo ustedes toman la decisión y decir, porque lo cómodo es quedarte donde estás? Lo cómodo es quedarte donde estás y todo iba bien, no tienes la preocupación de la planilla, ni de a quién tienes que preparar para que sea tu sucesor, ¿no? Digamos que toda la parte de la contabilidad y todo te lo hacen, pero abrirte un espacio solo en un mundo tan competitivo, ¿cómo así lograron? ¿Cuál fue el detonante que dijo, hasta acá? Eso es lo que queremos, estamos listos, nos tiramos a la piscina. Yo creo que primero no fue fácil, ¿no? O sea, de hecho lo pensamos muchísimo, ¿no? Fue una decisión bien compleja. Y de hecho estábamos a punto de contestar que sí a la propuesta de quedarnos donde estábamos, donde era una propuesta interesante porque además incluía una participación, íbamos a pasar a ser socios de la agencia que hayamos ayudado a hacer crecer, etcétera. Pero también es cierto que estábamos en una edad donde no éramos unos chicos, ¿no? O sea, Alberto tenía alrededor de 43, 40 y pocos, 44, yo tenía 39 años, ¿no? Pero habíamos consolidado un poquito una carrera, ¿no? Entonces, confiábamos un poco en la reputación que habíamos consolidado cada uno, el mercado nos conocía, y veníamos de haber hecho un trabajo visible en la agencia que manejábamos, y no solamente la manejábamos en términos de marcas o estratégicos y creativos, sino nosotros gerenciábamos la agencia. Habíamos cuidado la parte financiera, habíamos visto todo, entonces teníamos un poco esa experiencia previa de habernos metido en el negocio
de lo que era una empresa para realmente saltar al otro lado y hacer nuestro negocio. Eso no te va a quitar el miedo, te va a permitir que lo hagas con todo el miedo, pero por lo menos te da el know-how para hacerlo, ¿no? Un miedo conocido, digamos. Así es. No, Así es. no se tiraron a la piscina así nomás. Y a ver, una agencia necesita clientes y necesita equipos. ¿Cómo hicieron para trabajar el tema con los clientes y de formar equipo, que es lo más difícil, ¿no? Porque los clientes, de acuerdo a la reputación que ustedes tienen, no les debe haber sido muy complicado tenerlos, digamos, ¿no? Sí tocar puertas y demás, pero ¿cómo lo lograron? Pasa que diríamos que, y eso sí fue un aprendizaje, porque en el caso de Ricardo y mío siempre hemos entrado a una agencia que ya estaba más o menos armada, ¿no? Tal cual fue la última que estuvimos antes de Fahrenheit. Pero empezar de cero sí es un aprendizaje de cómo empiezas a andar, ¿no? Y lo que nosotros hicimos fue en realidad crecer de manera muy orgánica. O sea, es cierto que teníamos una reputación, pero no es que empezó a sonar el teléfono por todos lados. O sea, el primer proyecto que logramos conseguir fue un encargo para hacer un afiche para la media maratón de Lima, que justo en el 2009 cumplía 100 años, y nos llamaron de Nike a través de un contacto de una amiga que conocía a la gerente de marketing, que era Patti Robles, y nos llamó, y ella no nos conocía, y dijo, a ver, probemos estos chicos, ¿no? Claro. Pero así de pequeño fue nuestro primer proyecto. Y el segundo, ¿no? Y el segundo también, fueron clientes que fueron apostando, sí, a una experiencia, pero también de una agencia, pues que al inicio éramos Ricardo y yo, y ¿cómo se llama? Y un guardián, no había nadie más, ¿no? Entonces, conforme iban creciendo los encargos, es que íbamos también creciendo con los equipos. En ese sentido, sí, como Ricardo mencionó, me acuerdo en una entrevista hace varios años atrás, fuimos bien chancones en no sobreentusiasmarnos, claro, y ir bien de la mano del encargo. Iban creciendo el equipo y iba creciendo el equipo hasta que ya hubo un momento que tal vez es uno de los hitos que tenemos en los inicios de Fahrenheit, que fue cuando recibimos el encargo de ProMart, que era una marca que se iba a lanzar desde cero y ya era un tamaño de cliente pues más importante, y ahí tuvimos que armar un equipo más importante, claro, y ese tal vez fue el principal ladrillo sobre el cual fuimos construyendo ya una agencia más relevante, con más cuerpo, con más perfiles, y además con una marca que fue de menos a más, porque primero empezó por una tienda, pero después ya cuando empezó a crecer capilarmente, o sea, crecieron con la marca a la vez. Claro, de hecho ProMart es nuestro cliente más antiguo, nuestra relación más larga y duradera que tenemos al día de hoy con ProMart, que la debemos de tener como 13 años desde que se lanzó. Qué bien. Quizás solo para agregar una cosa, o sea, en lugar de montar una pequeña agencia, o sea, en el sentido del cartel, las oficinas, los muebles, la recepción, que no teníamos. Teníamos un teléfono inalámbrico que nos turnábamos entre los dos y entre los que fueron viniendo, y cada uno contestaba como podía. Invertimos en hacer buenas ideas. Y lo que hacíamos, y la consigna era, hagamos el mejor afiche para Nike, por tocar el primero, que se pudiera hacer en este país, y que ese afiche hable por nosotros. La siguiente campaña, hagamos la mejor campaña que se pueda hacer e invirtamos en eso. Que esa campaña sea lo que hable de lo gran agencia que somos o que queremos ser, más que la parafernalia que vamos a montar, que no va a hablar de nada. Va a hablar simplemente que tenemos dinero para montar algo en la puerta de la agencia, más que el talento, que es lo que realmente nos va a dar las piernas para ser la agencia que soñamos ser, ¿no? Claro, que las ideas funcionen, ¿no? No todo lo que está detrás de la infraestructura, sino nuestro cerebro funciona. Y eso es lo que queremos regalarles. Y empezaron con ProMart, y luego fueron creciendo con otros clientes grandes, medianos, etcétera. Y el equipo fue creciendo conforme ustedes iban creciendo en tamaño, y hoy me dicen que tienen 150 personas. 170. Pero además de tener 15 años y no solamente tener a ProMart, sino una serie de clientes además importantes, han abierto otras oficinas, otras agencias. Tienen una agencia de medios,
tienen una agencia de branding. Cuénteme un poco más cómo han ido creciendo en el tiempo y la otra cosa, la asociación con DDB. A ver, tal vez para empezar por la parte más cronológica, la primera es la de DDB, ¿no? No sé, que de alguna manera es la continuación de una relación que teníamos en Pragma, porque cuando entramos a Pragma, o Ricardo entra primero, de ahí es cuando me llama Pragma, luego de haber sido Pragma Darcy, y Darcy desaparece, al poco tiempo Pragma tiene la representación de DDB en el Perú, entonces era Pragma DDB, y ahí es donde esa es la agencia que manejamos durante 4 años y medio. Cuando salimos, después de la decisión que comentó Ricardo hace un momento, Juan Carlos Ortiz, que era el presidente de DDB Latina, nos llama y nos dice, oye, ya me enteré de la decisión que han tomado, felicitaciones, les interesaría continuar la relación con nosotros, como la segunda agencia en el Perú, ¿no? Y ahí es donde empieza nuestra relación con DDB, que al inicio éramos Fahrenheit, parte de DDB Internacional, sí, porque Pragma era DDB, pero al año y medio, 2 años, la relación entre ellos dos termina y ya nosotros nos convertimos en la única agencia de DDB en el Perú y ahí ya nos llamamos Fahrenheit DDB, ¿no? O sea, esa es como esa parte que tiene que ver con la relación, ¿no? Pero en el trayecto de esos primeros años, cada vez que nosotros íbamos a presentarle a un cliente que necesitaba una propuesta integral, llamábamos a nuestros amigos. Claro. Entonces, Carlos Ruiz, que estaba a la cabeza del grupo Starcom, es un gran amigo, que sobre todo mío, desde la época de Leo Burnett, que trabajamos juntos, entonces siempre los llamábamos a él o a Maribel Mesía, que estaba en esa época, así como llamábamos a Claudia Boyo, que estaba en Infinito, o Coqui Mezarín. Y ahí íbamos armando equipo. Íbamos armando, claro, nuestra presentación, teníamos los logos de todos ellos como nuestros key partners, ¿no? Claro. Porque nosotros éramos una agencia muy, muy centrada y además recién empezando, ¿no? Pero cuando ya fuimos cobrando un tamaño y se dieron ciertos momentos que coincidieron los planetas en alinearse, cuando Carlos sale para emprenderse en otra cosa, lo llamamos y le dijimos, oye, ¿qué tal si hacemos algo juntos? Y eso fue hace más o menos 12 años atrás, y ahí sí nació Reset. Y hace como unos 9 atrás, de la misma forma también Ricardo se encuentra en la playa con Alfonso Fernández, que también en ese momento estaba dirigiendo Brand Lab en Circus, y le hace una propuesta indecente y decidió aceptarla, y así se abrió After, ¿no? Entonces, ya hoy, 15 años más tarde, podemos decir que no solo somos una agencia de comunicaciones, sino somos un grupo, ¿no? Suena medio pomposo, pero en realidad es un grupo. Somos así, ¿no? Y hace 3 años abrimos otra unidad de negocio, ya no con un partner, sino con un liderazgo que está teniendo Ricardo específicamente en esa área, que es como la extensión del storytelling, que es ahora contar historias, pero en otra instancia, que es desarrollar productos de ficción, que son productos como películas o miniseries. Esa se llama la Family Story House. ¿Cuántos años tiene ya la Family Story House? ¿3 años o 2 años? 2. Y ya entonces el grupo ya es más, se consolida un poco más, ¿no? Y esto del storytelling y de The Family House, The Story Family House, tiene que ver con, evidentemente, creación de contenidos, pero de contenidos cortos. No, tiene que ver, o sea, en realidad tiene que ver con cualquier tipo de contenidos vinculados al entretenimiento, porque te podría decir la ficción, pero incluso tenemos un proyecto documental, así que no solamente tiene que ver con la ficción, tiene que ver con los contenidos que buscan entretener. Pero para que tengas una idea, los proyectos que tenemos hasta ahora, hay 2 largometrajes, 2 series de televisión, wow, y ahora un documental. ¡Qué ¿no? bacán! Entonces, todos están en proyecto, ¿no? Bueno, a ti te encanta contar historias. En realidad tú eres muy bueno contando historias y hablando de eso, de los comerciales que has creado, ¿cuáles esos 3 comerciales que tú dices, eso creo que es lo mejor que he hecho? Estos 3 me siento súper orgulloso. Es que no en el cuestionario. Lo que pasa es que, claro, que primero yo te diría que es el que está por salir, el que va a salir después de ese, y el que sale el año siguiente a ese.
O sea, todavía no terminamos de estar contentos. Lo que pasa es que yo siempre miro para adelante Mm. porque me parece que vivir del pasado y de las viejas glorias, ¿no? Y que todo el mundo te dice, oye, qué bacán, eso que hiciste alguna vez, etcétera, lo ancla uno a vivir de memorias y de recuerdos va a dar la redundancia un ancla, ¿no? Sí. Entonces, y uno se queda pensando en las cosas buenas que hizo, que está bien, en su momento hay que celebrarlas, etcétera, pero hay que pensar en qué es lo que viene, cómo lo supero, cómo hago cosas mejores, sobre todo porque a mi modo de ver, ¿no? Los creativos, y en eso me refiero a todos los que vivimos en esta industria, a todos los que disfrutamos de la creatividad, a todos los que trabajamos para hacer cosas creativas que lleguen a la gente, que cambien sus percepciones, que los haga levantarse del asiento, comprar un producto, etcétera. Trabajamos para encontrar historias, temas, para tocar emociones, y tenemos que encontrar nuevas formas de hacerlos levantarse, ¿no? Entonces, yo prefiero pensar en las cosas que vienen. Ahora, hay cosas que me encantan que se han hecho en el pasado, por supuesto, y podemos hablar de ellas, pero si me dices cuáles son los mejores, los que van a venir con seguridad. Sí, y cómo vienen cambiando las cosas, ¿no? Hace 20 años trabajábamos de una manera, hoy día trabajamos de otra. De hecho, el mercado era distinto, el consumidor tenía mucho menos opciones de lo que tiene hoy. Hoy día tenemos miles de ventanas a través de las cuales comunicar y tenemos que adaptar nuestro mensaje a esas diferentes ventanas que tienen los consumidores. ¿Cómo haces desde el lugar de la estrategia? Porque los presupuestos de los clientes son limitados. Y a la hora que diseñamos una estrategia y tenemos una big idea y la queremos bajar y tenemos determinada cantidad de plataformas, ¿cómo decides en función de qué, dónde voy a poner el mensaje para que enganche mejor con ese consumidor? Yo te diría que ahí hay algo que no cambia, que al final es la estrategia, es una estrategia más de medios que necesariamente creativa, ¿no? Porque todo parte de un big idea. Y el big idea parte de un insight que tiene que conectar con ese beneficio único que tiene la marca, el producto, y eso, esa esencia, digamos, de pensamiento estratégico no ha cambiado en los últimos 50 años. Siempre va a partir del ser humano, de qué es lo que lo mueve, qué es lo que lo emociona, qué es lo que es relevante en el momento de su vida en el que esté, según el segmento, la categoría que estamos, etcétera, ¿no? Sí es cierto, que también es algo que menciono como perteneciente a esa era de pre-redes sociales, Sí. que antes, pues, cuando pensabas en el despliegue, pensabas en televisión, radio, prensa, vía pública y para de contar. Claro, era más fácil. Y hoy el espectro es mucho más amplio, ¿no? Pero al final se trata de una estrategia que tiene que estar adaptada a la audiencia a la que vas. Lo que sí es importante tener en cuenta y no perder, digamos, de vista, es que no, por llamarlo de alguna manera, no sobredimensionar ese foco que está habiendo, creo que desde los últimos años, en el espacio digital. Porque el espacio digital te lleva a veces a caer en la trampa de lo táctico, Bueno. de lo efímero, de lo que no requiere tanto pensamiento porque lo tengo que sacar rápido, de lo que no requiere mucho recurso porque va a durar poco tiempo, y a veces Y te tengo pierdes que convertir. y tengo que convertir, y al final sí es cierto que tienes que convertir, pero dale el espacio y el porcentaje del presupuesto que tienes, y no olvidar que al final, y sigue siendo también eso algo que no cambia, la gente se queda con las marcas que conectan emocionalmente, que conectan con un propósito, y eso no lo puedes hacer en un contenido que te dura pocos segundos, con una producción bien, digamos, básica, táctica, y a veces nos vamos nada más a lo táctico y de repente empiezas a decir, oye, ¿dónde están las grandes campañas? ¿Dónde están los grandes mensajes? Y cuando te vas a ver qué es lo que hacen las marcas más valiosas del mundo, siguen anclándose en una estrategia, sobre todo también que sea coherente y consistente en el tiempo. Nosotros manejamos Pilsen hace 7 años, era la segunda marca de cervezas en ese momento, es la número 1. Contribuimos, digamos, no somos los responsables de que haya llegado al número 1 únicamente, porque hay otros factores más que tienen que ver con el manejo, pues, del marketing y sus variables.
Pero sí creemos, por ejemplo, que una de las razones es porque Pilsen hoy es quizá la marca que más tiempo lleva en su mismo territorio, Pero que es en el claro. territorio de la amistad. Mm. Entonces no se pierde en, No, en no se ha tendencias, no se pierde en algo que puede ser la moda, no se pierde en el metaverso, que todo el mundo se empezó a perder ahí, no pasó nada, ni con los NFTs. No, es una consistencia y Sí. hay que tener cuidado en eso. Entonces, regresando a tu pregunta, creo que hay que siempre regresar a una estrategia de alcance, de medios, de frecuencia, de todo, pero no hay que perder de vista que tenemos que construir marcas y Que a veces es- se nos la perdemos de vista. Así es. No, y lo más importante es que esa big idea que hemos creado tiene que bajar como de acuerdo a los valores de la marca a los diferentes medios. Entonces, yo siento que más que una estrategia de medios, es una estrategia de comunicación de cómo voy a bajar mi mensaje a los diferentes medios, porque a los medios les vas a pedir, oye, ¿este medio qué me va a dar? ¿No? ¿Qué le estoy pidiendo a TikTok? ¿Qué le pido a tal? ¿Qué le pido a la tele? Y sí sigo pensando, igual que ustedes, que las propuestas de valor y construir marcas es lo que hace que la gente quiera más a sus marcas y compremos marcas. O sea, el otro día conversaba con uno de mis clientes y me decía, bueno, es que en todo caso lo que yo tendría que hacer es bajar el precio y vender más. Y le digo, oye, hay ciertas bebidas que son las más caras del mercado y son las que más venden. No porque sea más barata vas a vender más. El mejor detergente es el que más se vende, ¿no? Y nuestra misión como publicistas es ir sobre la construcción de marcas. Cuéntenme, entonces, ahora son 170 personas y entre las 4 empresas. No, 170 es solo Fahrenheit, Reset debe ser un poco más de 50 y After deben de ser alrededor de 15. Ahora, otra de las cosas del talento, que hablando de personas, es el talento que ustedes han desarrollado en los chicos, ¿no? ¿Cómo así ustedes le tiran el ojo a alguien y dicen, este pata es capo, esta chica es una trome, vamos? O sea, yo creo que hay varias formas de llegar al talento, o mejor dicho, de que el talento llegue a ti, ¿no? Una de las formas es cuando tú comienzas de los practicantes, ¿no? Tú tienes que tener una base de practicantes importante que entra cada cierto tiempo para poder distinguir entre el grupo de gente quienes tienen talento y también dejar ir a un grupo grande para descremar y quedarte con las personas que realmente marcan una diferencia, ¿no? Y esa es una primera parte. Y obviamente esos practicantes que entran pasan un filtro. No es que entran todos los practicantes que quieran entrar, no tienen que presentar, sobre todo en todas las áreas, evidentemente. Pasa que los filtros son distintos dependiendo del área que tú vayas a entrar. ¿No? Los filtros para creatividad y para diseño se basan mucho en el trabajo, en lo que has hecho antes, ya sea en la universidad o en un lugar de pasantía que has tenido muy breve, y los filtros para planning o para manejo de marcas también son distintos, ¿no? Porque tienen que ver más con la experiencia, quizás algún proyecto en el que has participado, ¿no? Y también no todos son practicantes, hay mucha gente que viene a otra empresa, que ha hecho de repente alguna cosa muy pequeña, que quizás no ha tenido la visibilidad, pero tú ya detectas, oye, mire esto de acá, no le están dando mucha bola en esta agencia, pero yo veo que alguien que pueda hacer esto de acá tiene un gran potencial. Entonces vas como fichando gente y vas haciéndolos participar en la agencia, y dentro de la agencia se le busca dar oportunidad a todos, ¿no? Claro, para que desarrollen su talento. Exactamente. Y dentro de esa oportunidad, lo que tratamos es que haya carne y hueso para todos, ¿no? Que si tú tienes una oportunidad, también tengas pues tienes oportunidades, y también porque todo el trabajo de todos los días en todas las áreas tiene un poco de carne y tiene un poco de hueso. O sea, Así hueso es. pues es el día a día más duro, Claro. y la carne pues son esos proyectos con gran potencial que te permiten lucirte, ¿no? Como en cualquier otro trabajo, ¿no? Entonces yo creo que ahí vamos detectando quiénes realmente son estrellas potenciales, y ellos se van como perfilando, y esos son los talentos que tú quieres cuidar, ¿no? Claro, Y importante. talento que, interrumpo nada más, para talento que ha logrado grandes cosas. Claro, uno de los orgullos yo creo que de la agencia, y cuando para mí cuando me preguntan cuáles son los logros, por ejemplo, de la agencia, yo te diría, en primer lugar los logros son lo que la gente ha logrado realmente desde la plataforma de Fahrenheit, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un logro importantísimo para mí es Sergio Franco, que es hoy nuestro CCO, nuestro Chief Creative Officer, que es la cabeza más importante creativa en la agencia.
es una persona que tiene en la agencia más de 10 años, Ya. hoy es la persona creativa más importante que yo incluso, porque él hoy día lidera el equipo creativo de la agencia. Y hoy día es, en los 2 últimos años, el tercer creativo más importante de toda la región. Es un referente en la región en términos creativos. Y es un peruano, ¿no? Y es la cabeza creativa de la agencia. Bacán. Eso, por ejemplo, es un logro para la agencia. O que una chica como Cari, por ejemplo, que es una chica que hoy en día vino de la Toulouse a la agencia y al cabo de unos años de hacer los folletos para Oncosalud, trabaja en Alemania, una superagencia, y es una creativa super capa ubicada ya perfectamente, ¿no? O por ejemplo, Hugo, que es director creativo general de McCann Erickson, es un chico salido de la agencia. O Renato y Luciano, que son 2 directores de la agencia, ya tienen Lemon, Y que es una agencia bien. que le va súper bien, y son 2 chicos que vienen de la cantera también de la agencia. Entonces, para mí eso es uno de los logros importantes de la agencia. Para mí lo que acabas de decir es básico porque estamos dejando estamos sacando lo mejor de los chicos para que puedan explotar, en el buen sentido de la palabra, su propio talento, ¿no? Y ayudarlos a descubrir con determinada dirección hacia dónde tienen que ir. Y eso puede ser quedarse en la agencia, como en el caso de Sergio, de Mauricio Loredo, de tanta gente que sigue con nosotros en la parte de marcas, en la parte de planning y creatividad. Y hay otros que sienten la necesidad de salir y descubrir su propio espacio, y también es una pena siempre que se vayan, Sí. pero obviamente nosotros nos fuimos en algún momento, y yo tengo que ser el primero, o nosotros somos los primeros que tenemos que entender que eso va a pasar, ¿no? Así Entonces, es. y obviamente se le desea la mejor suerte del mundo a todos los que sienten la necesidad de hacerlo, pero también nosotros estamos, y lo hablaremos si quieres al final, viendo cómo generamos oportunidades y cómo hay un plan y una visión más expansiva del grupo para que las personas que comienzan a ser parte de esta efervescencia de talento que hay en la agencia encuentren más oportunidades de las que hoy el día el grupo puede ofrecer. Eso es exactamente lo que les iba a preguntar. ¿Cómo ustedes ven el futuro cercano? O sea, tenemos un montón de herramientas. La inteligencia artificial amenaza, no amenaza. Para mí es un bien necesario y es una realidad. Entonces, ¿cómo ven ustedes el futuro cercano de los publicistas con los que ya trabajan y con los publicistas que están formándose y que nos están viendo? O sea, a ver, dentro de lo que tiene que ver la industria, tal cual lo mencionas, lo de la inteligencia artificial, coincidimos con lo que dices, que es que hay que abrazar algo como la inteligencia artificial, ¿no? Con las diferencias que tiene la inteligencia artificial de lo que fue el discurso del metaverso, los eso es NFTs otra y cosa, todo, ¿no? no. Pero que, escúchame, Ahí se pasaron un par de pueblos. claro, pero todos de alguna manera pisamos el palito por un tiempo, ¿no? Porque habían encargos de ciertos clientes para entrar ahí, tenemos que entrar, pero eso, digamos, fue una neblina que pasó Sí, rápido, sí. ¿no? Pero la inteligencia artificial no, la inteligencia ha venido, y no solo es que ha venido a cambiar cosas, sino que es algo que evoluciona constantemente en todas las industrias, En no todas. nada más, porque esos 2 ejemplos anteriores tal vez eran más del mundo del marketing. La inteligencia artificial es transversal, es de la medicina hasta la arquitectura, para todo, ¿no? La educación. Todo. Entonces esto hay que abrazarlo, y nosotros lo tenemos incrustado, tenemos un equipo que se dedica a ver eso a la interna, de expandirlo. Hoy teníamos un bootcamp, por ejemplo, con equipos de la agencia, con un speaker que hemos traído sobre inteligencia artificial para desarrollar potenciarla como una herramienta, porque al final es una herramienta. Eso Es es como una decíamos herramienta. antes tú diseñabas con un papel y lápiz, y ahora utilizas software en tu Mac, es igual, ¿no? Entonces, es una amenaza en la medida en que no la incorpores en tus procesos y en tus sistemas. Ahí se va a hacer una amenaza porque hay layers, digamos, de un trabajo muy más básico de oficio que ya desaparecen. Sí. Eso es ya inevitable, ¿no? Pero sí lo vemos como algo que puede potenciar nuestro talento, ¿no? Entonces, miramos el futuro. Yo que tengo 35 años ya en esta industria, y lo digo, y lo compartimos con Ricardo, y creo que todo el equipo, pero sobre todo yo, que soy el más tío de la agencia, yo estoy viviendo la etapa más excitante de mi carrera, porque ya no es business as usual, como decíamos en esa época, televisión, radio, prensa. No, ahora todo el tiempo esto está cambiando, y eso te obliga a estar en movimiento constante, y eso nos encanta dentro de lo que tiene que ver con la agencia.
Pero lo que tiene que ver ya más, la mirada un poquito más arriba del bosque, sí en línea con lo que mencionaba Ricardo hace un momento, sí lo que estamos viendo es cómo Fahrenheit empieza a mirar fuera del territorio peruano, ¿no? Cómo empezamos a mirar cómo entramos a otros países del vecindario de manera importante para crecer, para obtener manejos más regionales. Hemos ganado hace unos meses atrás Industria San Miguel para manejar en Perú y manejar Centroamérica. Eso ya nos obliga a tener ya una mirada más fuera del país, y entonces estamos siendo ambiciosos en ese sentido. No podemos dar mucho más detalle, pero sí en línea con lo que mencionaba Ricardo, para conectarlo con el factor humano, también es una necesidad para que nuestros propios equipos también tengan oportunidad de crecer, porque ya aquí hay un momento en donde ya que más, sí, ¿no? Ya no tenemos ya no tienes, ya se te empieza a quedar un poco la camisa ya de fuerza limitada. Entonces eso es algo que por lo menos estamos empezando ya hace un año en realidad a verlo con ojos. Y yo creo que es algo que ha pasado más allá de la industria publicitaria, ¿no? O sea, tú lo ves en diferentes grupos como el fenómeno, por llamarlo de alguna manera, Castillo y todo lo que pasó, que nos pinchó el globo un poquito a todos. Yo creo que más allá por lo que pasó con el gobierno, sino por lo que significó, ¿no? Que es un presagio de que no tenemos nada seguro y que todo esto puede volver a pasar. Ojalá que no, pero yo creo que varios grupos económicos han comenzado a mirar afuera, que es algo que se había dado, pero no se había dado como se ha comenzado a dar, ¿no? De que los grupos peruanos comiencen a invertir en otros países de una manera mucho más agresiva, que en cualquier cabeza hubiera pasado de que uno piensa que eso sucedería en un momento de auge económico, ¿no? Te va tan bien que comienzas a invertir afuera. Acá pasó al revés, ¿no? Es como, ya dices, ¿sabes qué? No puedo seguir invirtiendo todos mis huevos en esta canasta, voy a comenzar a poner dinero en otros lugares, voy a expandirme, voy a comenzar a diversificar mi negocio en otros países, en otras regiones, no regiones, pero digamos en otros lugares, y no necesariamente por los mismos motivos, aunque de alguna manera también, sí, pero nosotros también hemos comenzado a mirar otros países también porque la marca Fahrenheit, con estas posiciones regionales que hemos alcanzado, por la reputación que la agencia ha comenzado a ganarse en otros mercados, hemos comenzado a encontrar un espacio en otros lugares, ¿no? Claro, no, importantísimo, de verdad que los felicito. Yo creo que ya era tiempo que lo hicieran, hacía rato. Les agradezco por haber venido a conversar conmigo hoy y los conmino para una próxima reunión donde podamos enseñar parte del gran trabajo que vienen haciendo para algunos de sus clientes. Con mucho gusto. Y podemos contarte algunas cositas que tenemos escondidas todavía. Está bien, bueno, muchas gracias. Gracias. Eso ha sido todo por hoy, amigo de Marcas y Mercado. Nos vemos pronto. Gracias. Marcas y Mercados llega gracias a Grupo OMG.